Un año más, las jornadas de novela Ciudad de Écija se han desarrollado en el entorno del Palacio de Benamejí con una estupenda acogida por parte de los écijanos y un inmejorable sabor de boca para los presentes, público y autores que durante un fin de semana se han fusionado con la ciudad con las letras como telón de fondo. Las jornadas las inauguró el alcalde de Écija, David García Hostos, y la presidenta de la Asociación Papel y Tinta, Laura Gómez, que tuvo un recuerdo emocionado para el alma mater de esas jornadas, el desaparecido escritor Manuel Sánchez Sevilla, creador y primer presidente de la Asociación Papel y Tinta. Ultimando detalles, con su cartel rojo de organización, que con tanta ilusión creó. Pero sí está en cada uno de los corazones de los compañeros que conforman esta gran familia. Y asociación, su risa aún resuena en esta sala, mientras da paso de mesa en mesa a los coloquios que durante 3 años nos han llevado a ser parte de una nueva historia, un nuevo capítulo en la cultura de Écija, de la literatura. Él fue quien hizo esta unión terrenal y divina donde lectores y escritores crean un mundo donde la magia es posible, donde todo puede pasar, incluso que en cierta manera él se materialice sentado al fondo, como le gustaba estar, disfrutando de todo en la soledad del guerrero que tras batallas ganadas saboreaba el triunfo de unas jornadas más, de un encuentro más donde aquellos que un día fuimos ratones de biblioteca, devoradores de libros, teníamos la fortuna de poder hablar con los creadores de sueños, de aquellos lugares en los que nos escondemos cuando la desidia de la realidad nos agota. Este giro de la historia ha hecho que hayamos tardado un año más de lo esperado en volvernos a encontrar. Pero aquí estamos, como prometimos, y seguiremos luchando por hacer de la literatura y de la cultura nuestro caballo de batalla. Porque la palabra es el mayor arma contra la ignorancia, la apatía, la manipulación, el odio y la infelicidad. Porque la cultura es historia, y hoy queremos escribir un capítulo más. Pero la pluma, en este caso, se la cederemos por estos días a grandes maestros de la narración, que con sus palabras pueden hacer de la vida un sueño y del sueño una realidad. Gracias por acompañarnos y ahora sí, quedan inauguradas las 4ª jornadas de novela Ciudad de Écija. Buenos días. Primero, felicitarte porque era difícil hablar de José sin ponerse un poco triste. Lo has conseguido. Nos arranca incluso alguna sonrisa a todos, ¿no? Bueno, quiero ser bastante breve. Primero porque creo que lo importante es lo que tiene que pasar durante el día de hoy aquí. Pero primero quiero empezar agradeciendo a la asociación que cogiera ese legado, que lo continúe y que es un compromiso no solo con José sino también con esta ciudad, porque como yo decía el día de su homenaje, tuvimos la suerte que a mitad de camino entre Córdoba y Sevilla pues encontró esta ciudad y había hecho por la cultura en nuestra ciudad más de lo que él se imaginaba, ¿no? Pero no voy a seguir hablando porque tenemos que estar contentos porque es lo que él querría, ¿no? Y sobre todo, como primera autoridad de la ciudad, lo que sí me quiero dirigir a las personas que venís de fuera, a los escritores que vais a estar en las mesas, porque mostráis una muestra de generosidad importante, porque venís a compartir con todos los que están en esta jornada pues vuestros conocimientos, vuestras experiencias, vuestras vivencias, que creo que es importante. Y que vais a tener oportunidad de estar en una ciudad que, como yo siempre digo, es una ciudad amable, es una ciudad abierta, es una ciudad acogedora y que seguro que además de disfrutar de la jornada vais a disfrutar de la estancia entre nosotros. Muchas gracias a todos.
La primera de las mesas fue la de novela negra y social, moderada por David Pérez Merinero y con los autores Xulio Ricardo Trigo y Daniel Ruiz. Comentábamos precisamente con los autores invitados, con Daniel Ruiz, con Xulio Trigo, con Pérez Merinero, lo curioso de la mezcla de temática, ¿no? En este caso, ¿no, Xulio? Bueno, de alguna manera, porque también hemos de decir que toda la novela negra es un poco social. Y también, si hay una historia de amor, pues es un poco romántica. Es decir, los géneros se cruzan y se mezclan. Y ya es bueno que eso sea así, ¿no? Para el lector y para la literatura. ¿Te ha tocado la difícil tarea de moderar esta mesa? No, vamos, difícil no, porque si tengo que mirar toda la programación que hay, son los dos únicos autores que había leído. Entonces, fine, vamos, me parece perfecto, porque si me toca otra mesa, te cuento, no los conozco. Yo es que ya soy muy mayor, entonces, claro, son gente muy joven y no tengo ni idea ni de lo que escriben ni de lo que hacen. Hombre, igual ahora me animo, pero no creo. Yo la novela estas no suelo trabajarlo. Eso de brujas y de ya tengo bastante con los zorros cotidianos, ya tengo bastantes con los monstruos cotidianos. A Daniel siempre se le asocia un poco a esa novela social, ¿no? Un poco más clavada en la realidad, que también es negra, ¿no? Por otro lado, ¿no? Como decía. Sí, hombre, a mí me parece interesante el evento de la mesa, sobre todo porque también es una oportunidad de volver a reivindicar la figura de Carlos Pérez Merinero, que además es oriundo de aquí, ¿no? Y que está en un proceso, gracias a gente como su hermano, de redescubrimiento, un esfuerzo importante, y yo creo que es una oportunidad en el contexto de esta mesa de reivindicarlo nuevamente, ¿no? Como una de las figuras centrales de la novela de género negro en España. Y bueno, pues a raíz de eso, pues también un poco reivindicar la tradición de ese género en España, donde tenemos grandes figuras y en muchos casos muy desconocidas, ¿no? Y curiosamente, en la mayoría de los casos son figuras cuya producción está muy relacionada con lo social, ¿no? Hablamos del propio Carlos Pérez Merinero, pero hablamos de Vázquez Montalbán, hablamos de Andreu Martín, de Juan Madrid, que todos tienen ellos, esta generación de los 80 en común, el hecho de una honda preocupación social y una mirada siempre posada en la marginalidad, en los paisajes de extrarradio, en fin, muy interesante, con lo cual esta conjunción entre lo social y lo policíaco y lo negro, que creo que está muy unida, en este caso, en el contexto de Fija, yo creo que doblemente, ¿no? Sí que puede ser interesante. Creo que va a dar juego. Xulio, tú en tu caso juegas con ventaja porque ya has estado, bueno, David también ha estado, pero en tu caso has estado ya en las jornadas de novela. En aquella ocasión venías como acompañante, este año te hemos dado el sitio que mereces por fin, ¿no? Gracias, muchas gracias. Sí, evidentemente fueron unas jornadas fantásticas y yo creo que esto tiene que ir a más y tiene que seguir celebrándose, porque no hay muchas como estas, ¿no? Como estas. Echando un poco de menos a José Manuel, a Manuel Sánchez Sevilla, que era el alma mater y, bueno, muy amigo también vuestro, además. Sí, de hecho, tú sabes que yo soy fotógrafo y estuve mirando las fotos que él había hecho antes de venir, incluso colgué una en mi Facebook, ¿no? Y la verdad es que se le echa mucho de menos, ¿no? No solamente por su capacidad para gestionarlo todo, sino por su capacidad para la amistad. David, en tu caso es la segunda vez que vienes a Écija en este año, además, ¿no? Aquí, incluso, vamos, no te digo nada. Me refiero en este año, ¿no? Sí, este año sí, hicimos en el mes de mayo, creo que fue, el mes de junio, hicimos aquí una exposición, ahí en la salita esa, bueno, la gran sala. Y muy contento, la verdad que muy contento de volver a estar aquí en el pueblo y pasear por sus calles y acordarme de cuando mi abuelo me llevaba a comer gambas ahí al salón, ¿no? Pero me hacía siempre que apoyara a su torero preferido, que era Bartolomé, que vosotros sois jóvenes y no sabéis quién es Bartolomé Jiménez Torres, claro. No lo conocí, pero sé quién es. ¿Sabes quién es, no? Sí. Ah, qué maravilla, porque aquí la gente dice, no, un torero de Écija, Jaime Hosto. No, hombre, Esa era la actualidad, ¿no? Bartolomé o Jaime. Pero Bartolomé era mucho mejor, decía mi abuelo José. Bueno, pues muchas gracias a los tres y deseando escucharos, ¿eh? Vale, gracias. Después de la mesa le tocó el turno a una nueva mesa de novela fantástica, ciencia ficción y terror. La literatura de género siempre ha dado para buenos debates en nuestras jornadas y este año no ha sido la excepción. Miguel Aguerralde, David Luna y la moderación de Juan Jesús Aguilar hicieron la magia. A puntito de comenzar la segunda mesa de las jornadas, que va a analizar la literatura fantástica, de terror, la literatura de género en definitiva, con Miguel Aguerralde, con David Luna y con Juan Jesús Aguilar. Bienvenidos a los tres. Bueno, ¿qué vais a contar? Vamos a empezar por el moderador, a ver qué piensa preguntar el moderador de la mesa. Bueno, primero decir que es un verdadero lujo contar con estos dos autores, puesto que tienen una proyección
creciente, bárbara dentro de la ciencia ficción, la fantasía, el terror, incluso novela negra, como practica Miguel. Y la idea pues será esbozar un poco las líneas maestras de lo que entendemos por ciencia ficción, por terror, ¿no? Los géneros que ellos trabajan, ahondar un poquito en todo el contexto, en sus características, y luego una segunda parte en la que entremos a hablar en sí de ellos como autores y al mismo tiempo pues de sus obras, porque creo que es la mejor manera en que podemos conocerlos. David está imparable, va premio tras premio, nominación tras nominación con las novelas. Enhorabuena ante todo. ¿Cuál es la fórmula, David, para conseguir eso? Bueno, pues la verdad, perdón, la verdad es que no conozco la fórmula. Cierto es que soy el primero en sorprenderse. Prácticamente todo lo que escribo termina siendo premio, finalista, nominado. Y hay veces que hasta me da un poquillo ya hasta de reparo, ¿sabes? Pero no conozco ninguna fórmula. Yo creo que disfrutar con lo que haces y dar lo mejor de ti. Sobre todo ciencia ficción, David, te dedicas tú, pero bueno, tocas un poco todos los géneros dentro de... Sí, creo que mis obras están un poco a caballo, ¿no? Entre las distintos géneros fantásticos, pero principalmente ciencia ficción. Quizás luego meto elementos también que pueden tener pues una cierta carga fantástica, el terror, que bueno, ya hablaremos también de lo sugestivo del terror, ¿no? Que a mucha gente le aterroriza y a otros nada en absoluto, ¿no? Pero sí, yo creo que está un poco a caballo entre todos esos géneros. El terror también sabe bastante Miguel, también premiado por Alicia, creo recordar, en fin. Y te atreves incluso con la infantil, ¿no? Con ese Alistair Z, que también está dando muy buenos resultados. Sí, bueno, a mí lo que me gusta sobre todo es contar historias. No me planteo antes de escribir una historia si quiero hacer un género u otro, simplemente se me ocurre alguna trama, normalmente tiene que ver con lo criminal, y luego ya le voy dando a veces un toque más fantástico, a veces más realista, y ahí es donde luego hay que etiquetarla en algún género, pero realmente yo no me lo planteo, sino como contar algo que me apetece. Y el año pasado surgió la posibilidad de hacer algo enfocado a los niños, dentro de mi habitual trayectoria de terror, suspense, pero para niños. Y la verdad es que me lo pasé muy bien. Evidentemente no da miedo el libro de Alistair Z, pero sí mezclando elementos típicos del terror, sobre todo que vienen del cine, para que a los niños les sea muy reconocible, pues contar una historia de misterio, de aventura, que les enganche un poquito para que lean una novela pues estructurada y bueno, un poco más compleja de lo que están a lo mejor acostumbrados. Y a mí lo que me divierte es seguir contando historias. Proyectos, porque tú tienes muy prontito una novela nueva que va a salir y preparando la segunda parte de Alistair también, ¿no? Por suerte, hombre, mientras la rueda siga girando hay que intentar continuar. Ahora sale esta semana, o la que viene saldrá una novela negra nueva con la editorial Cazador, y la segunda parte de Alistair está en el horno. Vamos a ver si para el primer trimestre del año que viene puede salir también. Y en el caso de David, ¿cuándo vuelven los Tenin? Porque hay toda una legión de fans ahí esperando que vuelvan, ¿no? Sí, ya firmamos para la segunda parte. Aunque bueno, es autoconclusiva la primera parte, eso hay que también decirlo, pero bueno, a la gente le han encantado los Tenin y bueno, se animó la editorial, ¿no?, a ofrecérmelo, y también por todo el mundo diciendo, venga, queremos saber más de los Tenin, así que ya llevamos como la mitad más o menos escrita, así que a ver para el año que viene si sale a mediados o así, esperamos. Y a la espera de ver ese éxodo también, los éxitos que recaban lo que queda de año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después de ganar el UPC, pues ahora está nominado al Guillermo de Baskerville y también al Ignotus, a mejor novela corta. Así que bueno, esperaremos a noviembre-diciembre, que es cuando se dilucida. Casi nada, Juan Jesús. Dos grandes del género que tenemos muchísimo que aprender de ellos. La verdad es que sí, que vamos a pasar un buen rato. Estoy seguro de que vamos a aprender un montón de ellos, no solamente acerca de la escritura, sino también de la manera de relacionarse con el mundo editorial, y vamos, yo creo que tiene que ser muy interesante. A David lo conozco personalmente hace bastante más tiempo y vamos, sé que con los dos nos van a ilustrar y vamos a aprender un montón. Las jornadas de mañana se cerraron con un buen balance. La tarde comenzó con la presentación del cortometraje Flores, una cinta realizada por Rafael Silvestre basada en un relato de Daniel Pastrana, un cortometraje sobre violencia de género visto desde la perspectiva de una niña. Hoy le ha regalado flores. Le ha asegurado que ha cambiado. Son rosas rojas, como las que le regalaba hace unos años cuando se acercaba su aniversario de bodas. Recuerdo perfectamente la cara que ponía mamá cada vez que le traía rosas. Siempre le han gustado las flores, pero las quería sin espinas.
Decía que la belleza no tenía que ser peligrosa. Cada aniversario él se presentaba a la hora de cenar con un enorme ramo de pétalos enrojecidos. Después, tras tomar varias copas de vino, siempre sucedía lo mismo. Tú eres tonta. Tú eres tonta. Gritos, gritos, muchos gritos. Me mandaban a la cama y entonces comenzaba la verdadera celebración. A veces es preferible ver que imaginar. Nunca olvidaré los gritos de dolor de mamá cada vez que una patada le alcanzaba la cara o que un puñetazo le hacía encoger el estómago. Pero el momento que lo odiaba con todas mis fuerzas era justo después, cuando escuchaba a mamá encerrada en el baño, llorando sus miserias y esperando que se hubiese quedado dormido por el efecto del alcohol. Entonces, cuando ya no oía ruido, iba a buscarla. Le secaba las lágrimas teñidas de sangre y le curaba las heridas. Mientras mamá se repetía en voz alta, nunca más, nunca más. Nunca más, Luna. Nunca más. Nunca más. Siempre había una vez más. Le veo ahí parado, con el traje arrugado y los zapatos sucios. Es experto en que la gente sienta lástima por él. Desde que mamá lo abandonó, no parece el mismo. Ya no me da miedo. Es una mera sombra de la figura imponente que guardan mis recuerdos. Es curioso, no ha cambiado tanto físicamente. Está algo más delgado, sí, pero sigue siendo el mismo. Y sin embargo lo veo tan pequeño. Nada que ver con el hombre fuerte y algo tosco que jugaba conmigo al escondite. De pequeña siempre elegía el sillón junto a la chimenea para esconderme. Luna, ¿dónde está Luna? Y él disimulaba que no me veía para que el juego durase más. Luego nos tirábamos en la alfombra como dos animales. Y yo me subía en él mientras que le pedía ayuda a mamá. ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Que siempre estaba muy ocupada para jugar. Me encantaba meterme en los zapatos de mamá e imaginar que era una mujer, y papá me alzaba el techo. Y ahora se le ve tan pequeño. Creo que es cierto que ha cambiado. Se le ve diferente, o por lo menos eso parece. Siempre le aconsejé a mamá que lo dejara, para que se diera cuenta, pero ella nunca lo hacía. Decía que la tomaría conmigo, pero yo sé que eso solo era una excusa. Nunca ha dejado de quererle. A pesar de las palizas, de las violaciones, de las humillaciones, ella siempre lo ha querido. Y hoy le regala flores. No me importa si ella le ha perdonado. Yo nunca lo haré. A pesar de que sus ojos están hoy llenos de amor, a pesar de que las lágrimas que derrama delante de ella son sinceras, en mi corazón no queda sitio para el perdón. Está lleno de los llantos de mamá, de las promesas de que todo iría mejor, de las noches en vela temiendo que viniera por mí. Nunca olvidaré la primera noche que lo intentó. Fue también la última. Es la única vez que vi a mamá enfrentarse a él. Siempre sacaba fuerzas para defenderme. Recuerdo el chirriar de la puerta de la habitación y su respiración jadeante mientras se sentaba junto a mí en la cama. Su inconfundible olor a tabaco mientras se acercaba para besarme, justo antes de tocar mi pecho. Recuerdo que las lágrimas me estallaban bajo los párpados para que él no notara que estaba despierto. El corazón me estallaba en el pecho.
solo me atreví a abrir los ojos cuando llegó mamá, gritando a aquel que decía ser el hombre de la casa. En la oscuridad apenas pude ver nada. Pero siempre recordaré el golpe seco de la cabeza de mamá contra la puerta del pasillo. Nunca más volvió a intentarlo. Estuve una semana duchándome varias veces al día para que se me borrase toda huella de él en mi cuerpo. Todavía hoy hay noches en las que me despierto sobresaltada. El olor a tabaco llena la habitación de casa tras las pesadillas. Después no puedo conciliar el sueño. En días como hoy se me viene a la cabeza que no debería ser hija única. Al menos no por justicia divina, sino porque un buen día él decidió que otro hijo era un castigo del cielo. Nunca he visto a mamá tan triste. Aquella paliza fue una de las más brutales. No utilizó ni sus puños, ni sus rodillas, ni sus pies. Tienes la culpa, te enteras de todo lo que nos pasa, tienes la culpa. Usó una cafetera, le golpeó primero en el vientre y después en la cabeza hasta dejarla sin conciencia. Mamá no tuvo tiempo de reaccionar. Él daba sus razones al grito, mientras mis ojos de niña veían de nuevo como el gigante bonachón se transformaba de nuevo en demonio. Las razones, me pregunto si alguna vez las hubo. Pude llamar a la vecina a tiempo mientras mamá se desangraba por todos los orificios de su cuerpo. No te preocupes, yo te curo y no se te va a notar nada. No sé si debo acercarme a decirle algo. A veces me pregunto qué ha hecho con su vida desde que la abandonamos. Me han contado que ya no bebe, que ha intentado rehacerla con otras mujeres, pero que no puede. Siempre que lo encuentro en la calle, él se hace el despistado y gira la cabeza, pero yo no le digo nada. Prefiero que sienta vergüenza por todas las lágrimas que me ha hecho derramar. Mamá le ha perdonado, seguro. Su corazón siempre ha sido enorme. Yo no puedo, a pesar de que a veces he tenido el impulso de llamarlo y decirle solo papá, pero mamá lo ha perdonado. De eso estoy segura. Después de todo, hoy es el día de su aniversario de bodas. Hace casi 30 años que la mató, en la última pelea que vieron mis ojos antes de dejar la niñez. Pero hoy parece arrepentido. Cada año, en este día, sigue trayéndole flores. La mesa de tarde versó sobre el lenguaje audiovisual, el cine y la literatura. Para ello contamos con toda una institución en el mundo de los guiones, como es Javier Macua, además de la autora francesa Pascal Ruffel y el ecijano Jesús Armesto. Todo es perfectamente rodable. Casi todas las películas son adaptables. Y hay que discutir mucho sobre lo que es, qué tipo de adaptación y qué es adaptación y qué no. A veces hay problemas graves, como si... Quizá alguno recuerde que hubo un problema grave entre Javier Marías y Gracia Querejeta, que Gracia Querejeta me parece que adaptó, ella decía que había adaptado todas las almas, y el señor Javier Marías dijo que eso no era su novela. Bien, eso es una cosa complicadísima de decidir, pero en el caso este concreto, la justicia decidió que tenía razón Javier Marías y que no era, y obligó a Querejeta a quitar las indicaciones de que aquello era una adaptación. Pero vosotros fijaros lo libre que es esto del concepto de adaptación de una novela al cine, que esto de las adaptaciones de novelas al cine empezó con el cine mudo. Una novela son palabras,
Un cine mudo son imágenes, no había palabras todavía entonces. Y sin embargo, ya empezaba a haber adaptaciones de novelas. Por ejemplo, dos de las películas mejores de Murnau, director que conocen todos los que amamos el cine, tanto Amanecer como El Último, son dos adaptaciones de novela. El Último es una adaptación de un cuento de Gogol que se llama El capote o El abrigo, según las traducciones, y bueno, no se parece absolutamente nada, salvo en una cosa, salvo en una idea, que es que el capote, el abrigo, en el caso del Último el protagonista es un portero de un hotel extraordinario que lleva un uniforme lleno de galones como militar, ¿no? Y está muy orgulloso de ese uniforme, de cómo el uniforme hace a la persona. Eso era la novela de Gogol, y eso sigue siendo efectivamente la película El Último, pero más allá de eso no sé en qué se parece a el maravilloso cuento de Gogol. Y el Amanecer, la otra que he citado, que pasa por ser una de las mejores películas del cine mudo. O sea, bueno, era una adaptación de una cosa muy típica. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, Pasaporte para algo, y era una novela no buena, era una novela del montón. Y eso me lleva a que podamos reflexionar sobre el hecho de que las mejores adaptaciones no suelen ser de las mejores novelas, ¿eh? Más bien yo diría que cuanto mejor sea la novela, es más difícil de conseguir una adaptación que se iguale a la novela. De hecho, los clásicos es lo primero que incluso ya en el cine mudo la industria, porque estamos hablando de negocios, será arte, pero estamos hablando de negocios. El cine mudo se puso a adaptar clásicos sin parar. ¿Por qué? Porque los clásicos, en el fondo, bien analizados, son un bestseller a lo largo de siglos. Entonces, ¿cómo va a desaprovechar tanto la cinematografía europea como Hollywood? ¿Cómo va a desaprovechar el adaptar unos clásicos? Pero puedo citar una serie de clásicos. El Quijote, para empezar, qué desastre total. No hemos conseguido que haya una adaptación del Quijote medianamente razonable, siempre pasan cosas raras. Quizás la mejor sea la soviética. Guerra y Paz, pues las dos películas que hay no se pueden comparar en absoluto a la novela. Y ya si nos vamos al canon de la literatura Fishna y de la literatura, el canon de los escritores finos, literarios, que llaman ahora, por ejemplo, el Ulises, o por ejemplo, En busca del tiempo perdido, pues las dos han intentado adaptar y son otro absoluto desastre. Y así podemos seguir el mudo y el sonoro sin parar. Sentía la necesidad de la literatura y de la poesía, la necesidad de liberarme a través de la lengua, la necesidad de permitírmelo todo. Porque lo que descubro con los refugiados es cómo, cuando lo hemos perdido todo, la lengua sigue siendo el bien más precioso de nuestra humanidad. Recuerden, aunque no entendamos el idioma del otro, todavía nos queda su pulsación, su ritmo, su audacia y su moderación, su belleza sensual, su música, en definitiva, su poesía. La película de Jesús ya estaba muy avanzada cuando le hablé de la publicación de mi libro. Se trata de dos proyectos que no se conocían en el momento de su ejecución. Esta película trata de los migrantes de Calais. Sugiere el movimiento, permite al espectador despertar el ensueño de la vida, la de los demás, la suya propia, sus cruces, sus cercanías. No impone nada. Revela la lengua antes de la lengua. Diluye los clichés. Revela el flujo vital que irriga nuestros cuerpos, nuestras ciudades, nuestras vidas. Aclara mi libro. Me permite ver lo que no he dicho,
lo que no he mentalizado y reaviva el deseo de escribir. Así que propongo una nueva categoría, adaptación virtual paralela imaginaria. La adaptación-traducción es un viaje en tierra extranjera, un viaje amoroso de la brecha y de la diferencia, que no busca contener el acto creador, sino que acoge lo inesperado como una gracia. Espero mantener hasta mi última hora el horror de comprender y la felicidad de recibir lo inesperado. Crece esta reflexión, ¿no?, de la nada y la imagen, ¿no?, de nuestra nada actual explicada y rodeada de cientos de imágenes, pero que podemos llegar a la confusión de que es algo completamente contemporáneo y moderno, y es completamente falso también, porque siempre el ser humano, desde que tenemos, de lo que sabemos por la historia, está rodeado de imágenes y está completamente obsesionado con representar el mundo a través de imágenes y estar acompañado de imágenes y explicarse a través de imágenes también, comprenderse. Como digo, desde las cuevas en estas imágenes en movimiento a lo que es el cinematógrafo, ¿no? Volviendo a lo que decía, lo de la gestión del tiempo narrativo que el cine coge de la literatura, ahí caemos rápidamente en actos de fe en el tiempo fílmico. En el cine es un concepto habitual y muy conocido y muy famoso, que es el tiempo fílmico, que es utilizar el tiempo de un modo creativo según nuestras necesidades, las necesidades emocionales de la historia, de los personajes, del tiempo, de la estructura en cuestión, ¿no? He traído, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien, ¿no? Puedo seguir, porque tengo varios ejemplos y no sé si saltarme ejemplos o no. Bueno, voy rápido. He intentado buscar, para que no se pierda nadie y no caer en aburrimiento, ejemplos que casi el 100% de los presentes hayan visto, con lo cual luego he ido a buscar con la lupa donde había ahí algún ejemplo que pudiera servirnos para explicar algo del tiempo fílmico, la gestión del tiempo o algo del lenguaje cinematográfico. Seguro que habéis visto todo Gladiator, ¿verdad? Pues ahí, bueno, por supuesto todos los ejemplos que pongo son adaptaciones literarias, que es el tema que nos trae. Bueno, este es un guión de Franzoni, pero que, como pasa un montón de veces y lo normal en la creación de una película y un más en Hollywood, este hombre lo que hace es un primer borrador que después de muchas vueltas la película acaba sumando el borrador de Franzoni con la adaptación que Franzoni toma de una novela que se llama Thus About to Die, la toma y luego por Ridley Scott pide potenciar unas tramas y meten también las historias augustas, que son biografías de varios emperadores romanos, ¿no? Toda esa mezcla, de ahí sale el guión de la película, o diría la película en sí, ¿no? Porque el guión es una fase más, ¿no? Hay una frase de Truffaut, frase más que frase, es toda una filosofía de trabajo que a mí me parece muy acertada, que es rodar en contra del guión y montar en contra del rodaje, ¿no? Esto, más allá de un cliché, en la vida he visto que a mí personalmente, por ejemplo, me interesa cada vez más alejarme de lo que es el guión. Y esta última película que ha sido seleccionada ahora en el Festival de Sevilla, que es la de Calais, he ido en el viaje, renuncié a tener un guión a priori, sino que, por ejemplo, el texto que lee la actriz lo iba escribiendo a posteriori, mucho después de 3 años después de haber estado en el campamento. O sea que tampoco hay que confundir el guión con lo que es una investigación. O sea, el guión es las imágenes que vas escribiendo, que luego se supone que tienes que seguir para rodar. Y aparte hay toda una documentación, una investigación. O sea, que trabajar sin guión o sin un guión clásico no significa que no se hace una documentación, una investigación, un estudio de espacios, etcétera, ¿no? Unas primeras reuniones personales con las personas que actúan, ¿no? Bueno, vuelvo a Gladiator, que me lío. Aquí quería poner un par de ejemplos para ilustrar este cómo que decía.
Bueno, estamos ante una adaptación literaria en la que se combinan la obra original, una novela y varias biografías, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos en la misma película sobre la construcción del lenguaje cinematográfico, en este caso del cómo, observando el trabajo del tiempo. Muy brevemente, un uso, por ejemplo, la dilatación del tiempo, ¿no? Que es alargar el tiempo artificialmente para generar una mayor sensación dramática. No os voy a poner los ejemplos porque me interesa más poner otros mejores, pero así os lo puedo decir. Hay un par de luchas de espada que he extraído, y de repente una primera lucha de espada de gladiadores en el Coliseum africano. Máximo, que es el protagonista, derrota a 5 gladiadores, que no eran 5 esclavos, sino 5 gladiadores completamente hechos, en 33 segundos. Una siguiente, ya con la película avanzada, cuando ya ha avanzado varias fases estructurales de la película, con lo cual ha avanzado mucha progresión de la intensidad dramática que se busca. Hay una nueva lucha ya en el Coliseum de Roma, donde Máximo derrota a solo un gladiador en 3 minutos y medio. Bueno, ¿qué está haciendo aquí? Pues ni uno se queda corto y el otro se queda largo, ¿no? Para utilizar el tiempo en la intensidad dramática que quiere en ese momento de la película, al principio necesita un ritmo para lanzar la película mucho más ágil, mucho más rápido. Y plantea una lucha que dura 33 segundos con 5. Pim, pam, porque quiere llegar a Roma. Pero cuando llega a Roma necesita dramatizar. ¿Y qué hace con el tiempo? Lo alarga. Entonces, en medio de la lucha hay un montón de contraplanos, de gente del público que personaliza en planos medios, que está viendo la lucha. Con lo cual empieza a alargar la sensación entre golpe y golpe, plano de quien lo ve, plano del emperador, plano de arriba, plano de fuera, con lo cual se alarga mucho la lucha. ¿Por qué? Porque quiere dramatizarlo. Ese uso del tiempo de estirarlo como un chicle o acortarlo, esta dilatación, pues es un elemento, digamos, del cómo, ¿no? De lo que podemos utilizar del cómo. Con esto se cerraba el sábado. La jornada del domingo se encargaría de cerrar las jornadas con una mesa de novela histórica conducida por Manuel Vera Silvestre, que contó con los autores Coya Valls y Aurelio Madrigal. Un broche inmejorable para unas jornadas que, tras el descanso de un año, han vuelto con fuerza para colocar a Écija en el punto de mira literario.